Este es el programa de la Facultad de Derecho. Y vamos a tratar de explicarte cómo se ejercen algunos de tus derechos. Comenzamos un nuevo capítulo de Hablemos de Derechos y como cada sábado a través de esta pantalla de Canal 13 Max. El objetivo de esta propuesta es que conozcas cuáles son tus derechos. El tema de hoy, entendemos, es muy importante porque tiene que ver con el género y el alcance de los principios de igualdad de trato y de oportunidades. En esta primera parte del programa nos van a explicar de qué se trata cuando hablamos de género. Además, cuáles son las leyes que protegen los derechos y la integridad de las mujeres. Y vinculado con ello, qué se debe hacer y en qué lugares se puede denunciar ante la violación de los derechos de las mujeres y cómo deben actuar las autoridades, cómo debe proceder la policía, entre otros temas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de género en Argentina? Cuando hablamos de género en la Argentina hacemos referencia a los roles que están socialmente asignados, a los atributos, a las características, a los comportamientos que se esperan dentro de una sociedad determinada asignados a hombres y mujeres, que también es un concepto que ha utilizado la Organización Mundial de la Salud para definir al género. Cuando hacemos referencia a la palabra género, nos referimos en particular como algo diferente al sexo, ¿sí? Mientras que el sexo es lo biológicamente determinado como varón y mujer, el género hace referencia a una construcción simbólica de lo que es ser femenino y lo que es ser masculino. Y responde a la pregunta ¿qué es ser varón y qué es ser mujer? El problema es que cuando nos referimos a aquellas características, valores o roles de lo que es ser mujer y a lo femenino, cuentan con un disvalor, ¿sí? De esa manera legitimamos de alguna manera la subordinación de la mujer porque la consideramos naturalmente inferiores. En cambio, cuando construimos el género masculino, lo hacemos cualitativamente con características mucho más importantes y como referente de todo lo humano. Habitualmente nosotros entendemos que las mujeres tenemos una determinada manera de ser o cómo deberíamos comportarnos. Hemos enseñado en la escuela, en la familia, que las mujeres debemos ser de determinada manera. A eso nos referimos con el género, es decir, aquel comportamiento esperado social y culturalmente respecto de las mujeres. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos mención a características femeninas, solemos decir, bueno, las mujeres son de determinada manera. Eso es la construcción cultural del género. Las mujeres deberíamos ser por lo menos sumisas, apasionadas, deberíamos ser un poco irracionales, o sea, muy maternales, muy ligadas a la familia. Es una construcción que nosotros hemos heredado y con lo cual el género de alguna manera viene a revelarse en esto de que no hay comportamientos biológicos, sino que hay comportamientos aprendidos culturalmente. ¿Qué derechos tienen las mujeres en la Argentina y por qué se deben crear leyes para que se respeten sus derechos? En principio, nuestra sociedad está arraigada a fuertes influencias patriarcales y machistas. El rol de las mujeres, los estereotipos de género, estaban más bien vinculados al ejercicio de la vida doméstica, a la vida privada, mientras que la vida de los hombres radicaba en el ejercicio de la vida pública, de la política, el acceso a la educación, a los trabajos relacionados con el comercio y al dictado de leyes. Posteriormente, esas desigualdades dieron origen a las llamadas techos de cristal, a la desigualdad por igual tarea, brecha salarial, la reducción, como dijimos, al ámbito privado, llevó a que se asimile a la mujer a una mera cosa o extensión de la propiedad privada del hombre, sometiéndola, reduciéndola y ejerciendo violencia por sobre ella. Tal es así que la irrupción de las mujeres que quizás se encontraban en una posición más privilegiada, que pudieron acceder a la educación, a ciertos trabajos que si bien no se encontraban en una posición jerárquica en los altos cargos, sino más bien en una posición inferior a los hombres, y el avance de los movimientos de mujeres en las calles dieron origen
a el reclamo a los estados a que se hagan cargo de esta situación de desigualdad. La comunidad internacional comenzó a crear acuerdos, a crear consensos vinculados con la sanción de leyes o cupos femeninos que puedan amparar y proteger la defensa de los derechos a las mujeres, posibilitando así una vida libre de violencias y de sometimientos para paliar lo que son estas desigualdades estructurales, históricas y culturales. Violentar y avasallar los derechos de las mujeres significa ir en contra de la comunidad internacional y también de los derechos humanos. ¿Qué se entiende por discriminación contra la mujer? Cuando nosotros nos referimos a discriminación contra la mujer, hablamos de aquel trato desigual, disvalioso hacia las mujeres. Este trato desigual, que obviamente causa perjuicio a las mujeres, tiene que ver con distintas esferas. Puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. La discriminación también, así lo entienden los organismos internacionales y los tratados de derechos humanos, da lugar a la violencia. Cuando nosotros nos referimos a la desigualdad de las mujeres, nos hacemos referencia a ese trato que de alguna manera resulta disvalioso. Es decir, el resultado es disvalioso, es perjudicial para las mujeres. Eso se puede manifestar en muchos ámbitos, en muchas modalidades. Nosotros en Argentina tenemos muchas leyes que abordan esta cuestión, obviamente con las dificultades que tienen la aplicación de las leyes en las modalidades culturales. Lo tenemos entendido, las leyes vienen a tratar de subsanar y de modificar conductas, muchas veces sin éxito. ¿A qué se hace referencia a violencia de género? Primero tenemos que determinar por qué se habla de violencia de género específicamente cuando hay violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que violencia en general es cualquier agresión contra una persona, un grupo de personas o una comunidad. Pero hay ciertos tipos de violencia que las mujeres sufren por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, a esa violencia se denomina violencia de género o violencia contra las mujeres. Esta es una violencia o un fenómeno que no se da del modo contrario, es decir, no existe en la sociedad una violencia hacia los hombres por el hecho de ser hombres. Sí, por supuesto, podemos mencionar de que también hay violencia hacia ellos, pero no en este contexto generalizado. Entonces, violencia contra las mujeres es toda conducta que cause u ocasione o afecte a la mujer en su vida, su libertad, su integridad personal, su dignidad, su seguridad personal y también su situación económica. Una de las primeras cuestiones que uno analiza es en un marco de la desigualdad. Nadie ejerce violencia con el que considera su igual. Nadie ejerce violencia contra alguien que uno considera su par, una persona con el mismo goce de derechos. Es decir, siempre que hablamos de alguna violencia, ya sea una violencia que se manifiesta en el seno de una pareja, de una relación de pareja, de una relación de trabajo, de cualquier tipo de relación, hablamos siempre de desigualdad. Cuando uno acosa, cuando uno maltrata, en todos los casos, siempre lo hace contra alguien que considera su inferior. Siempre entre una relación de violencia hay primero una relación profunda de desigualdad. ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia contra la mujer? Los diferentes tipos de violencia contra la mujer lo podemos encontrar en la Ley 26.485, más conocida como Ley Integral de Protección a la Mujer. En el artículo 5 encontramos 5 tipos de violencia distintos. La más común, o quizás la que se ve a simple vista, es la llamada violencia física. Implica un menoscabo y un avasallamiento a lo que es la integridad física de la mujer mediante daño, riesgo y generando dolor. La psicológica, la que cualquier conducta que puede causar un daño emocional a la mujer y la perturba en su pleno desarrollo personal, o incluso la obstruya o controle en sus acciones. La sexual, que implique una vulneración en cualquiera de sus formas a el derecho que tiene la mujer a decidir libre y responsablemente tanto respecto de su vida sexual como reproductiva. La económica o patrimonial, la que afecta la supervivencia de la mujer, y finalmente la simbólica. La que podemos apreciar en los medios de comunicación, por ejemplo, que implican la reproducción de textos, símbolos e imágenes que estereotipen y naturalicen la sujeción de la mujer en la vida en sociedad.
Se suele confundir los tipos de violencia con las modalidades. Las modalidades es los lugares o el ámbito donde se presencian esos tipos de violencia existentes. Algunos ejemplos pueden ser la violencia doméstica, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia institucional y la laboral. ¿Cómo se hace una denuncia por violencia de género y quiénes pueden realizarla? La denuncia la puede efectuar cualquier persona cuando la afectada no esté en condiciones de realizarla, ya sea por su condición física o psicológica. También en los casos específicos de violencia sexual, la única legitimada es la mujer, con lo cual si lo realiza una tercera persona, la mujer será citada dentro de las 24 horas para ratificar o rectificar esa denuncia. Y específicamente la ley determina que en los casos de la denuncia penal será obligatoria para todas aquellas personas que se desempeñen laboralmente en centros asistenciales, sociales, educativos o de salud, que en ocasión o que con motivo de su labor tomen conocimientos hechos que pudieran constituir un delito. Hay que aclarar siempre que hay que hacer una denuncia, no es una exposición. Se debe hacer la denuncia por violencia de género. Nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste contamos desde el año 2017 con una oficina de consultorio jurídico gratuito en el que nos encargamos de brindar todo el asesoramiento y también el patrocinio jurídico a aquellas personas que por cuestiones económicas no puedan solventar un abogado particular. Estamos en la Facultad de Calle Salta, Casi Costanera, Salta 459, todas las mañanas desde las 8 a las 13:30 y por la tarde a partir de las 18 horas. En este consultorio, nos encargamos de diversas cuestiones. Tenemos en este momento un gran cúmulo de causas en las que trabajamos profesores de la facultad junto con estudiantes que realizan así su primera práctica profesional. Esto es un desafío y es un desafío de la universidad pública precisamente poder de alguna manera relacionarse a partir de esta actividad con la sociedad a la cual obviamente nos debemos. ¿En qué lugares se puede realizar la denuncia? Si una mujer es agredida, puede acercarse a realizar la denuncia a la dependencia policial de la Comisaría de la Mujer preferentemente. En Corrientes, la Comisaría Primera de la Mujer se encuentra en Catamarca 1455 y la Comisaría Segunda en el barrio 17 de Agosto por Avenida Milán 1900. También puede acercarse a realizar la denuncia directamente a la Fiscalía de turno. Otra de las opciones es acceder al llamado telefónico de la línea 144 nacional, en la cual se puede pedir acompañamiento psicológico previo a la denuncia o en su defecto al 911 para realizarla telefónicamente. La denuncia por casos de violencia pueden hacerse en cualquier juzgado, fiscalía, en cualquier comisaría o secretaría de la mujer e incluso en las comisarías de los barrios. Puede hacerlo directamente con el documento nacional de identidad, no es necesario que esté asesorada o vaya acompañada con un abogado ni que presente pruebas o testigos. ¿Sí? La persona puede estar acompañada. ¿De qué manera una mujer puede protegerse de su agresor? Nosotros tenemos una ley a nivel nacional e internacional, tenemos una variedad normativa existente respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia. Específicamente en nuestro país, en el año 2009 fue sancionada la Ley 26485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y esta ley establece específicamente medidas urgentes que las mujeres pueden solicitar al juez o la jueza cuando esté en riesgo su vida. Estas medidas van desde solicitar la exclusión del hogar del agresor, desde solicitar que un oficial, por ejemplo, policial, acompañe al hogar a la mujer para retirar sus pertenencias. Esto incluye también que el agresor no pueda comprar armas y en caso de ya estar en tenencia de algunas armas, deba entregarlas. Incluye también alimentos provisorios que el agresor debe, en caso de tener hijos, debe darlos, entre otras medidas que hacen a la seguridad o a la integridad física de esta mujer que está siendo víctima de violencia.
¿Cuáles son las obligaciones de la policía al recibir una denuncia de violencia contra una mujer? El personal policial está obligado a tomar la denuncia. Muchas veces se habla de que la denuncia debe ser realizada en la comisaría de la mujer, no necesariamente en cualquier comisaría del barrio, de la cual la persona tenga más cercano, puede ir a hacer la denuncia y la policía tiene la obligación de tomar esa denuncia. Ellos son los encargados y ya tienen un protocolo de actuación específico para esos casos, para luego derivar esa denuncia al lugar correspondiente. Pero no pueden justificarse en que ese no es el lugar especializado para tomar la denuncia. Deben hacerlo y de hecho, si no lo hacen, ellos están incurriendo en incumplimiento de sus funciones y también pueden ser denunciados. Si la denuncia es por medio de una llamada, debe dirigirse inmediatamente al lugar y actuar sin dilaciones. Si la denuncia es presencial, inmediatamente antes de las declaraciones se le informará a la víctima su derecho que tiene de ser asistida por un especialista durante todo el proceso de la denuncia, el cual puede ser un abogado particular o bien optar por un defensor oficial. La policía debe tomarle la denuncia y recepcionarle los hechos respecto de los que ella narra. Una vez recepcionado de manera espontánea el testimonio de la víctima, se confeccionará un escrito de demanda y se abrirá el expediente con la mayor información posible. ¿Qué importancia tuvo cambiar el término crimen pasional por femicidio? Sumamente importante fue porque se circunscribía el crimen pasional a las relaciones solamente de pareja. Y al hablar de femicidio hace referencia, abarca un contexto mucho más amplio que hace referencia a la violencia, ¿sí?, con características de misoginia por el solo hecho de pertenecer al género femenino. ¿Cuál es el rol de los refugios de contención y por qué son tan importantes? Eventualmente, luego de efectuar una denuncia, si la mujer no tiene a dónde ir, se le puede disponer o poner a disposición un centro de contención. En la ciudad de Corrientes tenemos el centro o el refugio denominado El Iberón. Estos son de suma importancia ya que brindan el acompañamiento y el asilo necesario a las mujeres que en muchos casos no tienen a dónde ir. ¿Qué es la ley Brisa y a quiénes protege? Se denomina ley Brisa por un acontecimiento de una niña nombrada como Brisa Barrio Nuevo, que queda sin la madre a los 3 años, y el padre de la menor hacía referencia a que la esposa se había ido con un amante y que había hecho abandono del hogar, pero que en realidad él asesinó a la madre dejándola a la niña sin ningún tipo de protección. Entonces esta ley, aprobada en el 2012 por el Congreso, hace referencia a una forma de reparación por el daño causado a las víctimas por violencia de género. Esta ley lo que trata de resolver es la situación económica en la cual, o el resguardo económico en la cual estos niños, niñas o adolescentes quedan expuestos ante esta situación. Generalmente el progenitor que causó la muerte del otro progenitor seguramente es encarcelado o pasa por un proceso ante la justicia, con lo cual estos niños, estos adolescentes quedan totalmente fuera de resguardo. Entonces, esta ley tiene ese sentido. ¿Qué requisitos se debe cumplir para recibir la reparación económica? Principalmente, bueno, en primer lugar, con respecto a la edad, tiene que ser personas menores de 21 años, tiene que ser específicamente hijos o hijas de un progenitor que ha muerto por violencia de género a causa del otro progenitor, y además, bueno, pueden ser argentinos o residentes, pero en el caso de ser residentes tienen que tener 2 años de permanencia continua en el país, y en el caso de ser personas con discapacidad no hay límites de edad. El requisito esencial es que si el progenitor que ha causado la muerte del otro progenitor ha sido procesado o condenado, tiene que haber un auto de procesamiento o una sentencia firme para que se pueda empezar a aplicar esa reparación económica, o también si el fallecimiento se produjo por violencia de género específicamente, tiene que haber una determinación en ese sentido por parte de la justicia.
Hola, mi nombre es Diana López Sánchez, soy directora de la extensión de General Pinedo. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la comunidad toda a la inscripción de la carrera de abogacía que se va a realizar desde el 2 de diciembre hasta el día 27 de diciembre. También a todos aquellos que quieran de las localidades aledañas. Cualquier información se encuentran los chicos de coordinación los días jueves, viernes y sábado, o también pueden asistir a preguntar a la Coordinación General de la Universidad. Muchas gracias. Seguimos con más Hablemos de Derechos y en esta segunda parte del programa, estudiantes y docentes de esta Facultad de Derecho van a referirse sobre este gran cambio social de nuestro tiempo y que tiene que ver con el rol de las mujeres y además la construcción de nuevas identidades. Entonces, ¿qué es la identidad de género y qué derechos garantiza la Ley de Identidad de Género? Quédate con nosotros que seguimos hablando de derechos. ¿De qué forma se manifiesta la desigualdad laboral entre un hombre y una mujer? A nivel internacional y a nivel local se estudia la diferencia salarial conocida como brecha de género. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que en los mismos casos, en el mismo empleo y con la misma antigüedad, existe, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, una brecha de género. Es decir, hay una diferencia salarial. Esa diferencia salarial no significa que, por ejemplo, a través de los convenios colectivos de trabajo haya desigualdad entre hombres y mujeres, todo lo contrario, sino lo que se refiere es que debido, por ejemplo, a de cómo se registra la antigüedad en los casos, las ausencias las licencias por maternidad, cómo a veces las mujeres no pueden realizar determinados trabajos. ¿Por qué? Porque su tarea principal sigue estando ligada a su trabajo en el hogar y en la familia. Eso se manifiesta, tiene consecuencias económicas. Y esa consecuencia significa que en algunos casos, en el mismo trabajo y con la misma antigüedad, las mujeres registran un salario inferior. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género tiene que ver cómo una persona se autopercibe, más allá de si al momento de nacer fue inscrito como hombre o como mujer. Entonces, en este sentido, tenemos una ley nacional que fue sancionada en el año 2011 y que establece ciertos requisitos o las formalidades para poder acceder a este cambio de identidad y también los derechos y obligaciones que le corresponden a estas personas. ¿Qué derechos permite la identidad de género? La ley hace referencia a que uno tiene el derecho a ser respetado, protegido y garantizado en función de la identidad que uno autopercibe y que los demás miembros de la sociedad deben aceptar. La Ley de Identidad de Género permite modificar datos personales como el nombre, la imagen y el sexo registrado. Permite acceder a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, total o parcial, para adecuar el cuerpo a la identidad elegida o buscada. También desarrollar su personalidad de acuerdo a la identidad elegida. ¿Qué es rectificación registral de sexo? La rectificación hace referencia a que nuestra legislación posibilita a aquella persona que considere que el sexo no se corresponde con la percepción que él tiene de su género, de poder cambiar el género ante las autoridades pertinentes, que en este caso sería el registro de las personas. Esto es un trámite gratuito, lo realiza en el registro civil y lo único que tiene que hacer es presentar un escrito en el cual solicite el cambio de documentación para obtener la nueva partida de nacimiento más el nuevo DNI, en el cual lo único que va a cambiar es el nombre que esta persona elija, el nombre de acuerdo a cómo se autoperciba, la imagen y bueno, el sexo registrado, siempre sin modificar el número de DNI. Si no cambié el nombre en el DNI, ¿igual puedo pedir que me llamen por el nombre que elegí? Sí, igualmente puede pedir, puede solicitar a su comunidad, al lugar al cual pertenece, a la sociedad en la cual está inserto, se lo denomine con el nombre que él elige, independientemente del registro.
Una vez hecho el cambio en mi documentación, ¿otras personas pueden conocer mis datos anteriores? Absolutamente no. Estos datos, una vez que son modificados, esto es un trámite totalmente confidencial, con lo cual los datos anteriores nadie puede conocer, salvo que tenga autorización judicial. ¿Qué sucede si me arrepiento del cambio de sexo en el documento? ¿Puedo cambiarlo otra vez? La ley permite, ¿sí?, volver a modificar ya ese pedido de modificación que se hizo de la identidad de género, sí, una vez, pero tiene que ser previa autorización judicial. ¿Qué puedo hacer si una persona sufre de discriminación? En realidad lo que debería hacer es realizar la denuncia de manera inmediata ante las autoridades que así lo corresponden. Hoy, bajo el amparo de los derechos humanos, nadie podría ser violentado en función ni de su género, ni de su sexo, ni de lo que considere la autopercepción y de cómo quiere que los demás lo incorporen a la sociedad en función de lo que siente. ¿Por qué, a pesar de los cambios culturales, todavía cuesta erradicar que en algunos casos la mujer llegue a cargos altos o que cobre la misma remuneración por el mismo trabajo que el hombre? Bueno, nosotros en el ámbito laboral recurrimos siempre a algunas nociones que son, por ejemplo, la del techo de cristal. El techo de cristal es aquellas barreras invisibles que encontramos muchas veces las mujeres en el posible ascenso hacia cargos de decisión. Generalmente a este discurso se contrarresta lo que tiene que ver con el discurso del mérito, es decir, no, lo que pasa es que no se lo merecen. Y en realidad eso es muy fácil ese discurso del mérito es muy fácil de alguna manera de contestar, porque nosotros empíricamente demostramos que en los mismos puestos muchas veces las mujeres tenemos mejores títulos, por ejemplo, mejores antecedentes académicos, pero lo que pasa es que sí hay una postergación en el inicio muchas veces de la carrera laboral, o hay una pequeña demora porque tiene que ver precisamente con las cargas de la maternidad. Muchas veces en algunos puestos de decisión las mujeres tomamos licencia, porque no solamente para el nacimiento de los niños, sino también para lo que tiene que ver con el cuidado familiar. Y eso se plasma luego en estas barreras invisibles que hacen que también tienen que ver a veces con cuestiones culturales, que en los puestos de trabajo, depende del puesto de trabajo, se entiende que a veces las mujeres no estamos capacitadas, porque hay cuestiones culturales muy ligadas todavía a este tema, y en el derecho laboral impactan fuertemente. Así llegamos al final de este espacio y les invitamos para la próxima emisión, que estaremos con una nueva temática para continuar con la difusión de tus derechos. El equipo que hace este programa está muy conforme, muy contento, porque recibimos los comentarios del programa y nos interesa saber tu opinión, escuchar las inquietudes. Para ello estamos en contacto a través del hashtag de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo sábado con más Hablemos de Derechos.